Don Santiago Abascal, muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Me va a permitir usted una licencia y no le voy a hacer una entrevista desde el punto de vista de un periodista. Hoy se la quiero hacer desde el punto de vista de un ciudadano. Estoy confinado en mi casa, de repente me encuentro con que no puedo salir, miro las noticias y veo que cada día nos despertamos con centenares de muertos más, veo auténticos horrores en forma de morgues improvisadas, en forma de vehículos camuflados de la unidad militar de emergencia sacando cadáveres a paletadas de los hospitales, veo cómo las cifras que me dan encima no cuadran, veo cómo en las residencias de ancianos se está produciendo una auténtica masacre de nuestros mayores. Además, posiblemente he perdido mi trabajo porque me han obligado a cerrar o soy un pequeño autónomo y no puedo, porque no estoy dentro de uno de los sectores esenciales, trabajar. A pesar de todo me siguen cobrando mi cuota, o a lo mejor pues no soy autónomo ni pequeño empresario, sino que soy un trabajador que de repente se ha visto en la calle o con un ERTE, y si tengo la fortuna de conservar el trabajo, no sé durante cuánto tiempo lo voy a conservar. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Es lo primero que me pregunto como ciudadano. Es decir, en un país del primer mundo, relativamente rico, avanzado, con un sistema sanitario, pues hombre, razonablemente bueno, yo diría que muy bueno, el país con mayor esperanza de vida después de Japón, y de repente, ¿cómo ha podido pasar esto? Pues yo creo que no solo por la crudeza que representa la enfermedad, sino que fundamentalmente por la negligencia de un gobierno que ha pensado solo en su agenda ideológica. Y yo creo que eso ha tenido muchísimo que ver en la imprevisión de este gobierno, en que no se tomasen decisiones, en que se ocultase información a la población. Y yo permíteme, Luis, que responda también como un ciudadano. Esa indignación que nosotros hemos percibido y que hemos sentido también como ciudadanos es la que nos ha llevado a no respaldar al gobierno en la última votación en las Cortes Generales. Estoy encerrado en mi casa, veo que la catástrofe sigue avanzando a nuestro alrededor, que además después de esta catástrofe económica, cuando la logremos controlar, si es que es a corto plazo, no se sabe muy bien cómo vamos a salir de este desconfinamiento. Además veo que se cierne sobre nosotros una catástrofe económica también brutal. Oiga, ¿qué están haciendo los políticos para hacer frente a esto? Pues yo no puedo dar mucha esperanza respondiendo a esa pregunta. Yo creo que estaría engañando a los españoles si lo hago, porque comparto la misma preocupación, la misma incertidumbre. Nosotros hemos exigido una medida tremendamente drástica en mitad de la pandemia, como la dimisión del gobierno, y lo hemos hecho por muchas razones, pero una de ellas es por la constatación de que el gobierno ha bajado los brazos en la lucha contra la epidemia y en la evitación de la crisis económica que viene. Pedro Sánchez sistemáticamente hablaba en el Congreso de reconstrucción. Nosotros es algo que no podemos admitir, que ya den por buena la destrucción de la economía. Nosotros creemos que se puede evitar la destrucción y por eso hicimos una propuesta que entendíamos que era heterodoxa, y no es una propuesta que nosotros haríamos en circunstancias normales, pero sí ante una epidemia de esta gravedad, ante unas circunstancias que podrían ser similares a unas circunstancias bélicas, y era la de que el Estado asumiese durante los meses que durase el confinamiento las nóminas y los ingresos de aquellos trabajadores y aquellos autónomos a los que no se les permite trabajar. Y creemos que esa es la única fórmula que evita la destrucción del tejido productivo en España, que es lo que en estos momentos hay que hacer, además de proteger la salud de los españoles, obteniendo masivamente test y protección para que cuando termine el confinamiento las personas puedan ir incorporándose a su trabajo y puedan hacerlo sobre todo las personas que han sido inmunizadas. ¿Este gobierno está capacitado para dirigirnos en esta crisis? Yo creo que está absolutamente incapacitado, por eso nosotros hemos dicho que los pactos de la Moncloa que plantea el gobierno, por cierto, con todos sus socios separatistas también, es decir, con los cómplices de la investidura, no son más que una huida hacia adelante y un intento de hacer una trampa a la oposición para amordazarla con una falsa unidad, para obligarle además, una vez que se ha comprado a la inmensa mayoría de los medios de comunicación que han sido sobornados con dinero público confiscado previamente a los autónomos y a las pymes y a los trabajadores a los que no se permite trabajar, para que vendan el relato del gobierno.
Un gobierno que, por otro lado, está tan desesperado, y yo creo que constata su propia incapacidad, que en estos momentos dedica una parte de sus esfuerzos a la persecución de bulos, cuando el gobierno es el principal propagador de bulos y de mentiras en España. Un gobierno que no se conforma con controlar los medios de comunicación, sino que quiere controlar las redes sociales, que lo único que le preocupa es que el único recuerdo que quede de esta crisis, de esta pandemia, sean los aplausos que por supuesto merecen los sanitarios, que por supuesto merecen las fuerzas y cuerpos de seguridad, que por supuesto merecen los españoles que están en primera línea, pero que no son aplausos contra el gobierno, ni muchísimo menos, por mucho que nos quieran confundir a veces desde las grandes televisiones. Don Santiago Abascal, ha mencionado usted la tercera parte de la crisis sanitaria, terrible, con unos datos escalofriantes, la crisis económica que nos viene ya como un tsunami, pero hay una tercera crisis que es la de pérdida de libertades, porque hay, desde el confinamiento, muchos ciudadanos ven lo que está pasando y efectivamente perciben que el gobierno no solo controla todos los medios de comunicación televisivos, muchos de los escritos, muchos de los radiados, sino que además pretende controlar las redes sociales para tratar de acallar cualquier tipo de crítica. Y no solo eso, sino que una parte de la estrategia económica del gobierno está en manos de personas que no han ocultado nunca su simpatía con regímenes que han llevado a la más absoluta ruina y al más tremendo drama a muchos países hispanoamericanos. ¿Alguien está haciendo algo para defendernos de ese gobierno que amenaza además con arrebatarnos libertades? Bueno, nosotros tratamos de hacerlo denunciando precisamente eso. Yo entiendo que muchos españoles en los primeros compases de la epidemia pudiesen pensar pues que el gobierno había tenido algo de imprevisión, que tuvo algo de mala suerte, es decir, que fuesen indulgentes con la acción del gobierno. Pero en cuanto empezó a desarrollarse la epidemia y pudimos constatar que una parte de los socios de gobierno se dedicaban a hacer avanzar su agenda ideológica, a amenazar los ahorros, a amenazar la propiedad privada con declaraciones explícitas del vicepresidente del gobierno, que aprovechó la pandemia y esta gigantesca tragedia para forzar a su socio a que se le colocase en el Centro Nacional de Inteligencia, que aprovechó también los primeros días la unidad de los balcones de todos los españoles en torno al apoyo a los sanitarios y a los policías para hacer una cacerolada contra Su Majestad el Rey. Yo creo que eso hizo saltar todas las alarmas de aquellos que también tememos no solo por la salud de los españoles, no solo por la crisis económica que viene, sino por la degradación de la vida política, por la degradación de la democracia en España, que es en estos momentos lo que está siendo atacado por las instituciones, lo que está siendo atacado desde el gobierno y muy especialmente desde la vicepresidencia del gobierno. Pero además de las quejas, don Santiago, yo como ciudadano enclaustrado en mi casa, confinado, que a lo mejor he perdido mi trabajo, pues aprecio las quejas, pero en concreto, ¿cómo se le puede plantar cara a este gobierno? ¿Cómo se puede hacer que este gobierno incapaz, que no muestra ninguna posibilidad de poder controlar ni la crisis sanitaria ni la económica y que además amenaza nuestras libertades, ¿cómo narices se les puede parar los pies? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, ante el cierre del Parlamento? ¿Quedarnos cruzados de brazos? ¿Limitarnos a quejarnos? Bueno, la oposición se ha quejado del cierre del Parlamento y en parte ha logrado su apertura. Hemos hablado con toda claridad en la tribuna de oradores del Congreso denunciando la acción de este gobierno. Creo que eso también lo han percibido los españoles y no solo eso, hemos advertido al gobierno que tendrá que asumir no solo las responsabilidades políticas, sino las responsabilidades penales derivadas de su negligencia y de su sectarismo, y que no tenemos ninguna duda de que han ocasionado más muertos en España, que han puesto al gobierno al frente de la mayor tasa de mortalidad del mundo por coronavirus. Eso es lo que se puede hacer desde la responsabilidad institucional de la oposición. Los ciudadanos también tienen otras fórmulas de protesta, algunas de las cuales ya se han planteado durante esta crisis de distintas maneras. Una manifestación multitudinaria se produjo durante esta semana, yo creo que algo verdaderamente inaudito, no se había producido nunca, con 500.000 de personas manifestándose simultáneamente a través de YouTube pidiendo la dimisión de este gobierno. Esas son las armas que tenemos los ciudadanos por un lado y quienes estamos al frente de los partidos de la oposición por otro lado. ¿Van ustedes a presentar o han presentado ya querellas contra este gobierno por la gestión de la crisis sanitaria? Estamos estudiando esas querellas, están en elaboración.
¿Y están ustedes en contacto, por ejemplo, con las asociaciones de servidores públicos, tanto del sector sanitario como del sector de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también están en esa misma vía de reclamar responsabilidades, pues no sé si civiles o penales al gobierno que, por ejemplo, ha enviado a los servidores públicos al frente a trabajar sin protección? Estamos en contacto con asociaciones de todo tipo de profesionales que están sufriendo en estos momentos, no solo de aquellos que están en primera línea trabajando, sino de quienes están padeciendo fundamentalmente la crisis económica, y también de ciudadanos que se están organizando en estos momentos para reclamar al gobierno y que han sido víctimas de la tragedia sanitaria. Don Santiago, los datos que llegan pues son demoledores en la comparativa con otros países, y de ahí precisamente que la responsabilidad del gobierno sea mayor. Somos los primeros en contagios sanitarios, somos los primeros en número de muertos por millón de habitantes, somos, no sé si los primeros, pero vamos, estamos en el podio en tasa de letalidad, es decir, número de fallecidos partido por número de contagiados. También medios económicos internacionales señalan que vamos a ser los más castigados por la crisis económica. ¿Puede usted, a mí, como persona confinada, como persona que en estos momentos, pues a lo mejor he perdido un familiar o que me he quedado sin trabajo, ¿me puede usted dar un poquito de esperanza? ¿Qué podemos hacer de cara a pensar que en el futuro esto va a ser distinto, que nos vamos a recuperar, que vamos a salir adelante? A mí no me gusta engañar a los españoles. Yo creo que efectivamente los españoles vamos a salir adelante como lo hemos hecho siempre en circunstancias terribles y muy trágicas a lo largo de nuestra historia, pero es evidente que vamos a sufrir, y que vamos a sufrir no solo por razones de salud, por razones económicas o por razones políticas, sino que vamos a tener que padecer todavía a un gobierno negligente, sectario y que huye hacia adelante. Un gobierno que probablemente está asustado por tener que dar cuentas ante los españoles y que por eso se está convirtiendo en mucho más peligroso, mucho más agresivo para las libertades. Yo creo que, más que dar esperanza, a mí lo que me corresponde es decir a los españoles que debemos ser conscientes de a qué nos enfrentamos. Para nosotros no ha sido fácil en estas circunstancias de pandemia, de crisis sanitaria, decirle a un gobierno que lo que tenía que hacer era irse, y antes de irse pagar las nóminas de aquellos españoles a los que no les ha permitido trabajar durante este tiempo. Pero creo que cumplíamos con nuestra responsabilidad. No me cabe ninguna duda de que cuando logremos esto, ojalá sea más pronto que tarde, España podrá salir adelante como siempre lo ha hecho. En estos momentos no existe ningún mecanismo constitucionalmente válido que tenga garantías de descabalgar este gobierno, en el sentido de que no existe una mayoría dentro de lo que de lo que es el Congreso como para poder elegir a un presidente alternativo mediante una moción de censura. Pero vamos a tratar de ponernos en lo mejor. Vamos a pensar que todavía hubiera vida inteligente dentro del Partido Socialista y que una parte del Partido Socialista se diera cuenta de que no podemos hacer frente a esta crisis teniendo al frente de la nave a un incapaz. Vamos a ponernos en ese caso, que hubiera alguien dentro del Partido Socialista pues con los diputados suficientes como para poder plantearle a Sánchez la disyuntiva: o te vas o te echamos. ¿Estaría Vox dispuesto a un gobierno de emergencia de todos los partidos, pues posiblemente con perfil técnico, que pudiera hacerse cargo del timón durante los próximos, no sé, 2 años? Bueno, no solo estaríamos a favor, sino que hemos hecho esa propuesta. Cuando hemos planteado la dimisión del gobierno, hemos pedido que el gobierno fuese sustituido por un gobierno de emergencia nacional, con un perfil técnico, formado y liderado por personas que no tengan ambiciones políticas y que no estén pensando en las siguientes elecciones. Es decir, excluyéndonos nosotros mismos de ese planteamiento, pero un gobierno que pudiese contar con un gran apoyo parlamentario, que pudiese contar con el apoyo de los 3 principales partidos del país. Sí, efectivamente, si pudiésemos pensar que queda algo de vida patriótica dentro del Partido Socialista, que es algo que cuesta mucho pensar a tenor de los gigantescos aplausos que la bancada socialista da tanto a Sánchez como a Iglesias, como a algunos de sus cómplices de investidura cada vez que hablan en la tribuna. Yo creo que
Hay que ser conscientes de las dificultades de que eso se produzca, pero sin ninguna duda sería la salida adecuada en estos momentos y es lo que nosotros planteamos el día que hicimos la propuesta de que el gobierno dimitiese, pagase las nóminas de todos los españoles y fuese sustituido por un gobierno transitorio de emergencia nacional. En la última sesión del Congreso, donde se planteó la renovación del estado de alarma, ustedes ya se desmarcaron del gobierno, ya dijeron que están de acuerdo porque que no hay más cáscaras con seguir con el confinamiento, pero que planteaban sus propios términos para seguir en el estado de alarma y que, por supuesto, uno de esos términos era la dimisión de un ejecutivo que ha demostrado con creces su incompetencia. Doy por sentado que ustedes no van a acudir a esa ceremonia de la confusión que el gobierno ha bautizado como nuevos pactos de la Moncloa. Bueno, si el gobierno nos transmite durante estos días que está dispuesto a plantear cómo se evita la destrucción y, por lo tanto, a pagar a todos los españoles a los que no se les permite trabajar en estos momentos, podríamos plantearnos esa discusión, pero estamos prácticamente convencidos de que lo único que quiere el gobierno es una fotografía, una falsa fotografía de unidad para que todos asumamos la responsabilidad que en estos momentos es solo del gobierno y para que el gobierno siga haciendo lo que el gobierno cree que tiene que hacer y no lo que la oposición le puede sugerir. Yo he participado en la ronda de conversaciones durante estas pasadas semanas con el presidente del gobierno y la última vez ya tomé la decisión, también difícil, de no hablar con el presidente del gobierno por teléfono, porque entiendo que los diputados tienen que hablar con el presidente del gobierno en el Parlamento. Y era algo que se nos estaba hurtando. Se estaba sustituyendo por conversaciones telefónicas en el que el presidente del gobierno pues nos decía medias verdades, por no decir mentiras en algunas ocasiones, y que solo utilizaba para salvar la papeleta y decir que ya había hablado con nosotros, cuando no se escuchaba ni una sola de las propuestas de la oposición. ¿Cómo le ha visto usted al presidente del gobierno en esas conversaciones que ha mantenido? Bueno, yo creo que en realidad es irrelevante, ¿no? Porque es evidente que las personas hablamos con cordialidad por teléfono, pero cuando uno no confía en su interlocutor, pues es muy difícil sacar nada bueno de esas conversaciones. Don Santiago, ¿alguna iniciativa que Vox tenga previsto en los próximos días de cara a, no sé, redoblar la presión sobre el gobierno de cara a conseguir esa formación del gobierno de emergencia? Nosotros no vamos a hacer fuegos de artificio ni vamos a hacer muchas propuestas todos los días. Tenemos muy claro que el gran modo de evitar la destrucción de nuestro tejido productivo es que el Estado, en unas circunstancias excepcionales, y esto no lo propondríamos nunca, teniendo en cuenta cuáles son nuestras posiciones ideológicas, asuma en estos momentos el pago de todos los salarios y de todos los ingresos de aquellos españoles que no pueden trabajar. Sabemos que esto tiene consecuencias en principio negativas para la economía, que supone la asunción de una deuda, pero mucho menos de la deuda que habría que asumir si se siguen las tesis del gobierno. El gobierno ha hablado de la movilización de 200.000 millones de euros, que no ha dicho de dónde los va a sacar. Luego ha dicho que ya había 40.000 millones de euros para los créditos ICO. Nosotros hemos dicho que con 80.000 millones de euros se podría pagar durante 3 meses los salarios y los ingresos de todos aquellos trabajadores, empleados o autónomos a los que no se les permite trabajar y se podría compensar también con un salario mayor a aquellas personas que están trabajando en primera fila, como los sanitarios, como los policías, como las personas del transporte, como quienes están en los supermercados atendiendo a las personas. Creemos que eso se puede hacer con mucho menos dinero del que en estos momentos el gobierno va a malgastar. Y eso va a ser lo que vamos a decir al gobierno de los españoles durante todas estas semanas. Pues don Santiago, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. ¿Me permite usted acabar con un ruego? Pues por supuesto, Me gustaría pedirle a Vox pues una cosa muy concreta. Por favor, interésense ustedes por lo que está pasando en las residencias de ancianos y eleven la voz sobre ese tema, porque estamos asistiendo a una masacre silenciosa y silenciada de nuestros mayores. Tenemos datos pues más o menos oficiales, más o menos coherentes, aunque puedan no ser completos, de muchos aspectos de la pandemia, pero en estos momentos la situación en las residencias de ancianos sigue siendo de auténtico caos. Muchísimos ancianos siguen con coronavirus en las residencias sin que se los hospitalice.
con lo cual a muchos se los está condenando a una muerte segura y pues casi nadie habla de ello, y yo querría pedirle como favor personal que por favor se interesen ustedes especialmente por ese tema. Pues no dude que lo haremos, pero no solo por los ancianos que están en residencia, sino por los que están en sus casas, lógicamente mejor acompañados por sus familias, y que durante todo este tiempo pues, no han tenido esperanza de ser tratados en los hospitales porque se había decidido que había unas vidas que valían menos que otras, y eso es algo que nosotros no vamos a aceptar en ningún caso. Y por supuesto que nos vamos a interesar y comprometer, como estamos haciendo, por la vida de esas personas que son españoles no solo con todos los derechos, sino que son españoles a los que les debemos todo. Pues muchísimas gracias, don Santiago, y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, buenos días.